Buenas tardes. Bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarnos a participar. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Muchas gracias por invitarnos a participar aquí a la Escuela de Verano de la CUB como miembros del SAT, como andaluces, en esto que nosotros llamábamos la 9ª provincia andaluza. Y en primer lugar quisiera dedicar estas palabras breves que voy a compartiros a esa gente nuestra, que también es vuestra gente, que llegaban aquí hace 40 años con sus maletas polvorientas, que se les decía muertos de hambre, pero que eran los condenados de nuestra tierra y que no eran analfabetos ni analfabetas, que eran gente que hablaba su propia lengua. Y por eso, desde Andalucía, os queremos pedir que nunca dejéis de ser lo que ellos fueron, porque eso es República Catalana. En segundo lugar, también quisiera dedicar estas palabras a nuestro compañero Andrés Bódalo Pastrana, preso en la cárcel de Jaén. Porque esa es la crisis de Europa. Una Europa que tiene sindicalistas presos por reclamar la tierra, por luchar por el reparto de la tierra, de la finca de Casa Bermeja, en Jódar, en una comarca que tiene 45% de paro, más de casi 70% de paro juvenil femenino, una tierra que está forzada a emigrar. Y nosotros decimos que tanto en la transición como ahora, los emigrantes andaluces, las emigrantes andaluzas, son los esclavos del siglo XX español. Y eso es una cuestión que tenemos que poner sobre la mesa, porque no solo pasaba aquí en este país, sino en otros como en Suiza, en Alemania, en Bélgica, en Holanda. Nuestros emigrantes son los esclavos del siglo XX español. Y es una cuestión que nadie puede dejar de lado si queremos debatir sobre la cuestión de la crisis de Europa, que afecta hoy a los refugiados, pero que tienen las migraciones uno de sus puntales sobre los que presiona con sus formas coloniales. En ese sentido, yo quisiera compartiros algo así como una genealogía histórica desde abajo, otra lectura de Europa, en este caso desde Andalucía, desde nuestra Andalucía, que tiene que ver con algunos elementos fundamentales como son el colonialismo, el imperialismo y el racismo, si queremos hablar sobre la crisis de Europa. Hay una lectura hegemónica sobre Europa que plantea aquello de que Europa es un territorio con estados soberanos que ha aplicado al resto del mundo formas de colonialismo y formas de imperialismo. Y yo quiero compartiros que la forma en la que se ha estructurado Europa generó unos procesos entre el siglo XIII y el siglo XIV, unos procesos de colonialismo interno que dieron lugar a lo que hoy es la Europa moderna y la Europa contemporánea. En ese sentido, para nosotros es muy importante la forma en la que se conformó históricamente la idea de España en base a las conquistas de Al-Ándalus que dieron lugar a la Andalucía contemporánea. Ese modelo de conquista y de colonialismo es lo que luego se exporta a América y lo que da lugar a un patrón de poder mundial, colonial, que tiene su origen dentro de la propia Europa y que responde a la conformación de la Europa del Sur. El tema de la Europa del Sur no es una cuestión que podamos leer en una mirada corta de las últimas décadas. La Europa del Sur ha sido una conformación colonial en la que el norte de Europa ha conquistado militarmente, ha despojado a los pueblos del sur de Europa, y eso ha sido una lectura larga. Y ese mismo proceso estructural de colonialidad es el que hoy venimos luchando y contra el que nos seguimos enfrentando, en lo que en Andalucía también decimos nuestra larga noche de los 500 años. La cuestión del imperialismo, por hacer un muy breve repaso histórico, tenemos que tener en cuenta que surge a raíz de las conquistas, como digo, la conquista del Al-Ándalus, cuando llega aquí Carlos V de Alemania, primero de España, trayendo la idea del Sacro Imperio Romano a España, forma la idea del Imperio Español. Y esa idea de imperialismo, que es la que luego con la crisis del Imperio Español se queda Europa, ese es el origen de estas formas imperialistas que afectan en el seno de la propia Europa y contra las que seguimos luchando hoy en el seno de la propia Europa. El racismo
surge, tal y como lo entendemos, en la llamada modernidad, que Andalucía llega con forma de conquista. Este racismo llega con la aplicación de políticas raciales que se le aplican a moriscos, a judíos y a gitanos tras la toma de Granada y que tiene como génesis el hecho de generar políticas raciales, políticas según la raza. Esa es una de las génesis del racismo que afecta al seno de la propia Europa y que siempre se ha asociado a que se daba fuera de Europa. La crisis actual que vimos ahora simplemente es traer otra vez a la bestia, la guerra, al corazón de la bestia. Y todo esto no podemos perder esta mirada larga si queremos darle una solución larga. Porque han sido procesos que han afectado y que afectan y que han estructurado esta Europa miserable y capitalista que vivimos hoy, como para que demos soluciones demasiado cortas. En segundo lugar, en Andalucía, para hablar un poco de proceso de liberación, de construcción de sujeto popular en Andalucía, para nosotros, tanto como Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, como a nivel histórico, la cuestión central, la expresión fundamental de la colonialidad, del poder que la oligarquía española han impulsado en Andalucía es el latifundio. Pensad que con la conquista castellana, con el despojo de las tierras, se reparten las tierras según derecho de conquista y se genera un patrón de tenencia de la tierra en arreglo al derecho de conquista. Se generan los latifundios, los grandes latifundios que perduran hasta hoy. Hoy el 50% de la tierra cultivable está en manos del 2% de los propietarios y son todos propietarios que no residen en Andalucía. Son la oligarquía española que residen fuera de Andalucía las que controlan el 50% de la tierra cultivable en Andalucía. Para nosotros, esa es la expresión fundamental de la colonialidad del poder, del colonialismo de la oligarquía española, y ese es para el sindicato el punto central donde tendremos que plantear el frente de lucha y el frente de conquista. Retomar la lucha por la tierra y conquistar el reparto de la tierra. Durante los últimos 40 años, el Sindicato Obreros del Campo, el Sindicato Andaluz de Trabajadores hoy, ha estado luchando en una lucha incansable en Marinaleda, en el Coronil, en el Bosque, en Jódar, en muchos otros pueblos, por acceder a la tierra, por crear cooperativas y por luchas como esa. Hoy Andrés Bódalo está preso y el sindicato andaluz es el sindicato más represaliado de Europa a nivel económico, con más de medio millón de euros en multa, porque ese es el corazón del proyecto español, del proyecto de la oligarquía española. El latifundio andaluz es uno de los pilares centrales de la consolidación de la idea de España, que es la explotación de un pueblo de más de 8 millones de personas, empobrecidas, forzadas a migrar, porque nosotros pensamos que toda migración masiva es forzosa. Se generan las condiciones de pobreza para crear una clase obrera esclava en Europa y toda solución emancipatoria en Andalucía pasa por plantear una lucha sin cuartel por el acceso a la tierra. Aparejado a eso, y en la línea de construir sujeto popular, para nosotros es muy importante repensar en profundidad el marco histórico andaluz, desde el origen de la modernidad, de la llamada modernidad del progreso que llega, como digo, a Andalucía en 1492 con la conquista, pero también defender nuestro legado propio, la lengua, las hablas andaluzas, que tienen su elemento fonético, que tienen su elemento léxico y que le falta el elemento gramatical, que es un gesto político, simplemente, así como defender las expresiones culturales propias de nuestro pueblo, como es el flamenco, que no es una expresión folclórica española como se vende, sino el espacio de diálogo entre la cultura judía, musulmana, castellana y gitana, que tiene que ver con un espacio de diálogo que ha sido Andalucía entre África, Europa y América, y que es el estómago de la cultura andaluza, el estómago de la forma andaluza de pensar el mundo, tiene que ver con ese flamenco que hay que arrebatarle al capitalismo y a su forma de fetichización y de mercantilización cultural, y eso es sujeto popular andaluz. En este sentido, ya por entrar en la cuestión de
de pensar, de dialogar, de alguna manera, un nuevo internacionalismo para el siglo XXI, yo creo que hay que revisar la forma en la que desde las luchas políticas, desde los sujetos populares, se hace internacionalismo, se hace apoyo político a otras luchas que vayan más allá del mero manifiesto, que vayan más allá de la mera declaración de intenciones subida a una página web. Yo creo que en primer lugar, hay que tener un análisis responsable a medio plazo que evalúe el objetivo agotamiento que va a tener lo que podemos llamar la hipótesis Podemos. La hipótesis del contexto político actual en el que de alguna manera se rearticula el espacio de la socialdemocracia o del unionismo democrático español, que va a tener un límite claro, porque como decía César Gamer, toda civilización que no atienda a sus dos principales problemas, el problema del proletariado y el problema nacional colonial, es una civilización decadente. Y Podemos, Aimé Césaire, pronuncio el francés en andaluz, como digo, el espacio político que representa Podemos no va a encontrar solución a la cuestión colonial, a la cuestión de los sujetos nacionales, y no va a encontrar tampoco solución a la cuestión de clase. Por tanto, yo creo que va a ser un proyecto político que se va a agotar, y eso casi todos estamos seguros de eso. Es un proceso político en marcha, que no es fin ni término de nada, que es simplemente un proceso que se da, pero creo que tenemos que prever qué pasa en un escenario post-Podemos. Cuando se agote esa hipótesis, que se agotará y que va a ser más pronto que tarde, ¿qué es lo que debe haber encima de la mesa? Y yo creo que hay dos elementos que son fundamentales en esta hipótesis post-Podemos. En uno es la cuestión de clase. ¿Quién va a ser capaz de reorganizar las fuerzas del trabajo? ¿Qué nueva forma de sindicalismo radical, de acción directa, de lucha popular, va a ser capaz de reorganizar sectores populares amplios? Porque esto de que el sindicalismo está en crisis, que no existe, es que la clase trabajadora no existe. Digo, joder, pues aquí todo el mundo trabaja y quien no trabaja quiere trabajar. Entonces, presuponer que el sujeto productor no tiene capacidad movilizadora me parece hacerle, digamos, muy sencillo el discurso al capitalismo, al poder. Yo creo que tenemos que seguir reivindicando un sindicalismo fuerte, un sindicalismo que no va a ser el sindicalismo del siglo XX, burócrata, sino que tiene que ser un sindicalismo flexible, que esté en la hostelería, que esté con los puestos de trabajo precarios, que esté con los parados. Pero hay que volver a reorganizar, yo creo, fundamentalmente el carácter de clase de esa nueva oleada que va a venir después del fracaso del espacio de Podemos. En segundo lugar, la cuestión de los sujetos nacionales. Cuando decaiga esa hipótesis, tenemos que tener sobre la mesa proyectos fuertes que tienen que hacerse cargo de la crisis senil que se va a seguir dando en el Estado español. La crisis del Estado español, la crisis de Europa, no va a parar. No tiene solución a corto plazo. No hay sobre la mesa nada que nos invite a pensar que eso se va a solucionar. Entonces, para nosotros es muy importante, como andaluces es muy importante, que se avance hacia la República Catalana, porque eso nos sitúa a nosotros más cerca de un proceso andaluz. Y en ese sentido, para hablar de un nuevo internacionalismo, o para pensar el internacionalismo hoy, creo que es muy importante hacer una pedagogía política. Nosotros necesitamos explicar en Andalucía que es importante que la independencia de Cataluña y que en Cataluña se entienda que Andalucía es un sujeto propio, un pueblo propio, porque si no, se llega al muro en el que en Cataluña se creen que en Andalucía son vagos y en Andalucía se creen que en Cataluña son egoístas y por eso se quieren independizar. Y eso es el discurso del enemigo y eso nos arrincona a nosotros. Nosotros tenemos que arrinconar al enemigo porque el enemigo es la oligarquía española. Y hay diferentes sujetos populares, pueblos en el Estado español, que tienen que desarticular al Estado. Hay que desarticular políticamente al Estado español. Aquí no hay dos países, España y Cataluña. Eso sería engañarnos. El Estado español nace como día de imperio, está en descomposición, perdió sus últimos territorios en el Sáhara, va a perder Cataluña, va a perder Euskal Herria, va a perder Galicia, va a perder Andalucía y se van todos al carajo. Se van todos al carajo. En tercer lugar, y ya para terminar, yo solamente quiero apuntar que la batalla de Atenas la perdimos toda. La batalla de Atenas
La perdimos todas las izquierdas populares, todos los movimientos sociales, todas las organizaciones populares, todos morimos en Atenas. Todos morimos un poco. Esa hipótesis de que Chipre es un traidor no explica nada. El internacionalismo hay que meter hombros. Esto no es que lo apoyamos. Esto no es como el feminismo, que el hombre ayuda en casa. No se trata de que lo ayudemos. Es que es una tarea de todos. Es que es una tarea de todos. Hace 80 años, el proceso emancipador mundial, vamos a decir, perdimos el frente de Cataluña. Hace hoy 80 años. Después de la derrota de Atenas, como derrota histórica de la que estamos sacando importantes aprendizajes, yo creo que a Europa le corresponde mirar y otra vez apoyar, luchar en el nuevo frente de Cataluña, porque esta va a ser la próxima batalla. Esta va a ser la próxima batalla y aquí se va a jugar duro. Así que, compañeros y compañeras, a pensar geopolíticamente, a pensar económicamente cuál es la nueva geopolítica contrahegemónica. No vamos a reformar la Unión Europea, no nos van a reformar ellos a nosotros. Así que a pensar geopolíticamente, económicamente y políticamente que esta batalla la vamos a dar y la tenemos que ganar. Muchísimas gracias. Y perdón, Carlos Cano, se me ha olvidado, lo siento, King. Carlos Cano, la figura de la cultura andaluza en la transición, tenía una canción y apelaba mucho desde Andalucía a que vuelvan nuestros emigrantes. Y yo quiero decir, que vuelvan pronto nuestros emigrantes, pero con pasaporte de la República Catalana. Bueno, yo muy brevemente solo apuntar que yo en ese sentido, siguiendo un poco lo que dice... ¿Se me escucha? ¿No se me escucha? Sí, ¿no? Yo tengo una sensación, y esto es una cosa que, bueno, que no sé hasta qué punto se da o no se da, y es que debemos de ser conscientes de que la República Catalana no es término, sino punto de partida. O sea, el objetivo aquí no es llegar a la independencia, digamos, eso no es el término del proceso. Y esto es una cosa que está muy clara en los procesos de liberación de los años 70, Argelia, Mozambique y Angola, en las que los procesos populares que llevaron a la independencia llegaron tan agotados, tenían una meta tan clara con la independencia y la construcción de un nuevo país, que ganaron la batalla de la independencia y perdieron la guerra de la transformación social. Y en muchos casos, Frantz Fanon, uno de los teóricos de la descolonización, de manera encriptada lo explicaba: mucho cuidado con las burguesías nacionales de independencia, porque declarar un nuevo país no es garantía de nada. Entonces yo creo que la sociedad catalana, esto visto desde a miles de kilómetros, tiene que comprender que esto es una guerra larga, esto no es, digamos, no hay una meta pronta, no hay un corto plazo aquí, porque la posibilidad de la declaración de independencia fáctica os va a llevar a otro proceso mucho más largo, más duro, aún que conseguir la independencia, más difícil, más doloroso, de transformar una sociedad como esta, ganarle la hegemonía a la derecha catalana, ser capaces de doblarle el pulso a la derecha catalana y construir un proyecto emancipatorio que sea desde el cual se pueda mirar Europa, pensar Europa. Y eso es un proceso vuestro. Eso está en la sociedad catalana. Es verdad que esto tiene una pedagogía muy complicada, porque claro, o sea, las metas cortas siempre te empujan al sprint, las metas cortas te empujan a correr, pero yo creo que hay un proceso político muy fuerte que requiere de esa pedagogía. La República Catalana como punto de partida hacia una transformación social radical. Entonces, claro, apuntalar cuáles son los elementos concretos o los objetos básicos de eso, en qué nos concentramos, ¿no? Yo creo que la compañera kurda y el confederalismo democrático apuntan con mucho rigor con los temas del cooperativismo, del ecologismo, del feminismo, cómo llegar con la potencia y la energía creativa de desbordar lo que supone un Estado. Porque otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las formas políticas, digamos, las estructuras políticas que gobiernan en el sur de Europa, no son estructuras propias. La forma Estado
una forma que aparece en el norte de Europa. La forma Estado surge, la forma nación misma surge en Francia, donde hay un país, una nación, una lengua, un pasado, a base de aniquilar a toda la diversidad social que había en Francia, a base de prohibir las lenguas, a base de tener una guerra permanente contra la propia diversidad interna. Eso es el hecho nacional francés, eso es el nacionalismo de la derecha europea, y eso se debe desbordar críticamente, creativamente. Y es un ejercicio que se da. Yo creo que en Cataluña la CUP tiene ese ejercicio, ¿no? Y igual que la forma nación, la forma Estado. O sea, cómo articular una sociedad desde la democracia local, desde el municipalismo, con la suficiente capacidad ejecutiva de tomar decisiones, de crear estructuras de nuevo Estado, de crear país. Yo estoy deseando que lo hagáis porque es que me interesa mucho aprender. Yo, de verdad. Tengo prisa, pero por verlo, ¿no? Porque ahí queda un ejercicio fuerte, ¿no? Y ahí todas las aportaciones son válidas. O sea, ahí tendrá que haber una diversidad de aportaciones desde el asociacionismo, desde el ecologismo, desde el feminismo. Por eso son tan importantes las experiencias locales, reales, de transformación, que aglutinen para construir un nuevo modelo diferente de estructuras de nuevo país. Yo creo que ese ejercicio creativo tiene centralidad, tiene una gravedad especial en todo ese proceso. Bueno, pues, también creo que está el punto que no me ha dado tiempo antes, pero el que comentaba el compañero. Yo creo que es muy importante que tanto, bueno, la CUP, porque estamos aquí hoy, pero en general en el sur de Europa y en general en Europa, se comience a tener un debate serio sobre geopolítica. Al final, ¿quién puede hacer geopolítica? ¿Quién puede hacer articulaciones internacionales? Tal y como la conocemos hasta ahora, los estados. Y los estados o se toman o se construyen. En el caso del Estado español no podemos tomarlo porque es una bazofia de país y jamás podremos tomar el Estado español. Entonces aquí está la hipótesis de crear un Estado catalán. Pero yo creo que hay que tener un debate serio en torno a en dónde se apoya Cataluña cuando tenga una república, porque en Europa no parece que haya un contexto de otros países donde se vaya a tomar el Estado. Pero yo creo que hay una cosa que hay que sentarse a hablar con seriedad. Una UNASUR, Mercosur, esto ya está inventado y los compañeros y compañeras latinoamericanas han tenido la experiencia de una geopolítica contrahegemónica. Y yo creo que es el momento de empezar a pensar en Europa esa nueva geopolítica crítica y alternativa que una países mirando de abajo arriba, mirando desde el sur al norte.